Continuamos, gracias por quedaros por ahí. Un día más, bienvenidas a otra tertulia del jueves. Ya sabéis que sois las alumnas las que hacéis estas tertulias. Estamos grabando para luego subir todas las tertulias a YouTube. Voy a presentar rápidamente a Laura Roqueta Fernández, que nos va a hablar de la cultura de la violación. Y os presento, Laura es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Protocolo, Relaciones Institucionales y Dirección de Eventos. Pues Laura, cuando quieras, tú me vas diciendo cuándo tengo que pasar, todo tuyo. Gracias. No sé si te parece bien si alzo el dedo o digo algo para que hagas clic en siguiente. Tú me vas diciendo siguiente y yo voy pasando, ¿no? Bueno, gracias a todos por estar aquí, los que estáis aquí. Y sí, disculpas por los problemas técnicos y muchas gracias, Ana, por la paciencia y por asistirme también para que pueda realizar la presentación. Antes de todo, antes de empezar, un par de puntos. Primero, una aclaración lingüística. Durante la presentación voy a utilizar el modo masculino para referirme a agresor, aunque a pesar de que cualquier persona, independientemente de su género, puede agredir, pero la mayoría de agresores son hombres. Y voy a utilizar el término víctima o superviviente en femenino, porque a pesar de que cualquier persona puede ser víctima de violencia sexual, la gran mayoría de víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas. Segundo, cuida de tu bienestar. Voy a hablar de violencia sexual y es un tema que puede ser sensible para muchas personas, así que si necesitas hacer una pausa, desconectar o cualquier cosa para cuidar de tu bienestar, por favor, hacedlo. Siguiente. Vale, pues primero vamos a hablar de cómo surge el término de cultura de la violación, luego qué es la cultura de violación, características, cómo se construye y perpetúa y cómo podemos combatir la cultura de violación un poquito en nuestro día a día cada uno de nosotros. Pues empezamos. Siguiente. Pues cultura de violación es un término que suena muy mal, es muy feo, pero es un término que se acuñó por las feministas de los Estados Unidos en el decenio de 1970. Y este término fue diseñado para mostrar las formas en que la sociedad culpa a las víctimas de agresión sexual y normaliza la violencia sexual. Siguiente. La cultura de la violación es una cultura en que la violencia sexual se trata como la norma y se culpa a las víctimas de sus propias agresiones. Es decir, en una cultura de violación se entiende que la violencia sexual es algo como inevitable, como cuando se pone a llover, algo que más bien que pasa y no algo que se comete. Siguiente. Vale. Una atrás, por favor. Vale. Pues la cultura de violación presiona a las mujeres para que sacrifiquen sus libertades y oportunidades con el fin de mantenerse seguras, porque pone la carga de la seguridad sobre los hombros de las mujeres y las culpa cuando no tienen éxito. Por ejemplo, yo misma, yo vivo en Viena y cuando voy a visitar a España, normalmente los vuelos que son más baratos son los que salen temprano por la mañana. Entonces, yo tendría la opción de utilizar transporte público, pero depende de qué vuelos que salen muy temprano. Para mí, los 15 minutos a pie desde el piso hasta la estación de tren con todo oscuro y sin nadie en la calle me aterroriza. Entonces yo termino pagando 40 euros de taxi para que me lleve al aeropuerto para intentar mantenerme segura por el miedo de si me ocurre alguna agresión. Donde este dinero yo lo podría utilizar por otras cosas, pero lo utilizo como medida de seguridad. No sé si alguien quiere aportar alguna medida que haga en su día a día para prevenir, para intentar evitar una agresión. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre, en ciertas ocasiones, cuando vuelvo de casa de una cena de noche, alguna vez me he puesto las llaves en forma de puño americano por si he pasado por alguna calle oscura y me ha dado miedo si he visto a alguna persona o algo. O directamente evitar pasar por ciertas calles que veo que son muy solitarias y que pienso que puedo correr el riesgo de que me suceda algo. Siguiente.
Entonces, la cultura de violación actual también carga contra los hombres. Por ejemplo, al ignorar el hecho de que los hombres pueden ser víctimas de violaciones y agresiones sexuales y las mujeres pueden ser autoras de las mismas. Siguiente. La cultura de violación es enseñar a que no te agredan en vez de en el no agredir. Así que, en primer lugar, la cultura de violación trata la violación como un problema que debe ser resuelto a través de la mejora del comportamiento de las potenciales víctimas, que en esta cultura solo se entiende que pueden ser las mujeres, en lugar de mejorar el comportamiento de los potenciales violadores, que en esta cultura también se entiende que solamente pueden ser hombres. Siguiente. Otra forma de este argumento es la charla sobre la responsabilidad personal. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los campus universitarios, se estima que una de cada 5 mujeres sufrirá algún tipo de agresión sexual. Entonces, lo que hacen muchas universidades ante esta estadística es decirle a las chicas, no bebáis mucho alcohol y sobre todo evitad ir a estas fraternidades de estos chicos, ¿no? Otra vez, ir a buscar a las potenciales víctimas y decirles solo darles instrucciones a ellas sobre cómo evitar una agresión. Siguiente. Aunque estos consejos se formulan en términos de responsabilidad personal y seguridad, no dejan de hacer recaer la responsabilidad de la prevención de la agresión o de la violación en las víctimas potenciales. Siguiente. La foto que estáis viendo en la presentación de la derecha es una foto de una manifestación que se llama Slutwalk, que se inició en 2011 en Canadá, cuando un policía de Toronto sugirió que si las mujeres querían evitar ser agredidas, deberían evitar vestirse como putas. Entonces se generó una gran manifestación que se llamó Slutwalk, que empezó en Canadá, luego se hizo más en Estados Unidos e incluso a nivel internacional. Siguiente. El segundo, hemos visto que el primer rasgo distintivo es como poner el foco de atención sobre las víctimas y sobre todo en cómo podrían evitar esas agresiones. Entonces, el segundo rasgo distintivo es la falta de voluntad o la incapacidad de castigar a los autores de las violaciones y agresiones sexuales. Los agentes de policía, los fiscales, los jurados suelen aferrarse a la imagen estereotipada de la violación real. Vamos a hablar más adelante de esto de la violación real. Esto es un mito de la violencia sexual y la violación real sería lo que nos viene, si yo os digo que penséis en una violación, un escenario de una violación, pues sería quizás la típica imagen que se nos puede aparecer a todos en la cabeza de chica que camina en un callejón a oscuras y un hombre barra monstruo, porque es una persona que tiene cara de peligrosa, que no conoce para nada a la víctima, la ataca con violencia. Eso sería la imagen de violación real, que lamentablemente la mayoría de agresiones no se dan en este escenario. Entonces, todo lo que no encaja con este escenario de violación real es sospechado y cuestionado por las autoridades. Siguiente. Y esta impunidad no se limita al sistema judicial, sino que otras instituciones como escuelas, universidades, etcétera, tampoco abordan habitualmente las agresiones sexuales dentro de sus instituciones. Todos estos fallos se ven agravados por la presión social que se ejerce sobre las víctimas para que guarden silencio y por las pautas de culpabilización y ostracismo de las víctimas que sí que se atreven a denunciar. Tenemos varios ejemplos, sobre todo desde que se inició el movimiento del Me Too, y muchas personas supervivientes empezaron a hablar sobre sus agresiones. Tenemos el ejemplo de Larry Nassar, el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, que al final, como había como 100 deportistas que lo denunciaron, pues al final sí que se le ha condenado, etcétera, pero durante todos los años que él estuvo cometiendo abusos ya había habido denuncias y estas denuncias habían sido ignoradas sistemáticamente, archivadas, un poco encubiertas desde la misma institución. Por ejemplo, un ejemplo más cercano tenemos el Instituto del Teatro de Barcelona, donde también hace nada los estudiantes denunciaron abusos
por parte de los profesores y eran otra vez abusos que eran como secretos a voces. Y muchas veces tenemos muchos de estos secretos a voces que las mismas instituciones tapan o no quieren pronunciarse o miran para el otro lado. Siguiente. Otra de las consecuencias de la cultura de violación es que la violencia sexual se utiliza como una forma de control. Pues la amenaza de la violencia sexual constriñe la vida de las mujeres y limita sus oportunidades. Aquí he querido poner un ejemplo de la atleta española Clara Fernández, donde ella recientemente en una entrevista en el canal 324, ella contaba como cuando ella competía a los 15 años, empezaron a subir vídeos donde la sexualizaban mucho, vídeos con millones de visualizaciones en YouTube, donde luego muchos, especialmente hombres, pues comentaban sobre su cuerpo, sobre las cosas que le harían y cómo todo esto le generó muchísima ansiedad. Y cómo ella iba a las competiciones y en vez de pensar en la competición, estaba pensando en qué reportero tenía a su lado, qué fotos iban a salir, qué iba a pasar después. Entonces, si tú eres un atleta y esto te afecta en tu rendimiento, estás perdiendo oportunidades, estás quizás perdiendo oportunidades de tener éxito en tu carrera profesional. Siguiente. A veces, las amenazas y la violencia sexual se utilizan abiertamente para vigilar el comportamiento de las mujeres, como cuando las amenazas de violación se utilizan como herramienta para silenciar a escritoras y activistas, bueno, y periodistas y políticas mujeres. Siguiente. Sobre todo en línea, sobre todo últimamente estamos viendo que sucede mucho en el mundo digital. Como ejemplos he puesto amenazas en línea contra mujeres como la crítica feminista de los medios de comunicación Anita Sarkeesian, que es esta mujer de la izquierda. Anita Sarkeesian, ella hizo unos documentales hablando del papel de la mujer en los videojuegos, en cómo era retratada, y recibió una oleada de acoso, con muchas amenazas de violencia sexual para que dejara de hacer lo que ella hacía. En el caso de la bloguera programadora Katy Sierra, lo consiguieron. Ella se apartó de la vida online y en sus palabras dijo que, bueno, teniendo una familia no quería arriesgarse a lo que pudiera suceder. No me acuerdo si era Anita Sarkeesian o Katy Sierra, en una de sus conferencias tuvieron que cancelarla porque le habían amenazado con una bomba. Así que una vez más esta violencia sexual restringe las oportunidades de mujeres. Vale, ahora vamos a hablar, no sé si estoy yendo muy deprisa, pero si no me cortáis, vamos a hablar de cómo se perpetúa, porque no es que la cultura de violación no es que cuando seamos pequeños nos venga alguien y nos diga acosa, agrede, que hazlo, las mujeres son esto, tal. No, sino que es una forma mucho más sutil. Estamos tan bombardeados, tan inundados de cultura de la violación que no la vemos. Un poco como si a un pez le dices que está rodeado de agua y va mirando y va diciendo que no ve nada. Pues así estamos con la cultura de violación. Siguiente. Formas en que se perpetúa es a través del lenguaje, sobre todo el lenguaje de culpabilización a las víctimas. Cuando vemos cuando muchas veces, seguro que todos habéis visto estas expresiones, cuando en las noticias sale alguna agresión y es frases como ella se lo buscó, coqueteaba con todos, lo iba pidiendo. Si alguien tiene algún otro ejemplo y lo quiere aportar. ¿Cómo se perpetúa también? Normal, quitándole hierro, trivializando la violación o las agresiones, ¿no? Sobre todo cuando vienen de hombres, es decir, son cosas de chicos, ¿no? Cuando un chico, no sé, le levanta la falda a una chica o le da una palmada o frases como los hombres son así, no pueden controlarse, necesitan sexo, o bueno, esto es una broma, tampoco es para tanto. Siguiente. En chistes o bromas de violaciones y violencia sexual, hay estudios donde nos muestran que, por ejemplo, los hombres que hacen chistes y bromas sobre agresiones y violaciones empiezan a ver la violación como algo menos grave y más aceptable. Y las mujeres que son expuestas a chistes y bromas de violaciones empiezan a verse a sí mismas más como objetos. Entonces,
un chiste o una broma de violencia sexual hace todo un recorrido. No es solo una broma, sino que tiene una serie de impactos. O, por ejemplo, en el caso de que tú eres una superviviente, este chiste o esta broma te puede hacer sentir, bueno, hacerte revivir un montón de experiencias desagradables o incluso, bueno, pensar bueno, que nadie te va a creer, ¿no? Porque si en el fondo la gente hace broma, etcétera, pues que nadie te va a tomar en serio. Por lo tanto, no son simples bromas. Siguiente. Otra forma que se perpetúa es a través de la gran objetivación sexual de niñas y mujeres, y sobre todo en la glamorización y romantización o humanización de la violencia sexual. Aquí a la izquierda podemos ver algunos anuncios de Carrefour con niñas que parece que sean modelos mucho más mayores y claramente sexualizadas, la foto de abajo también. Algo que también hace la cultura de violación, objetivando sobre todo a las mujeres, es como dividirlas en trozos, ¿no? Como aquí, que para anunciar un perfume de hombre utilizan dos pechos de mujer, o esta del reloj, que se está como glamorizando un poco violencia. El anuncio de arriba de Durex es un anuncio que se hizo en Tailandia y se tuvo que retirar al cabo de 2 meses por las críticas, porque lo que decía este anuncio es el 28% termina aceptando, y lo retiraron por apología a la violación. Por ejemplo, el de abajo a la derecha, también de Durex. Durex se ha cubierto de gloria en sus anuncios. Utiliza esta foto para patrocinar sus preservativos de XXL, simulando de que le iba a desgarrar la boca a una mujer. Entonces, esta violencia se nos presenta como algo normal o incluso humorístico, pero bueno, es violencia. ¿Qué mensajes nos está dando sobre el consentimiento? No sé si alguien se anima. Es una coacción más que consentimiento, es una coacción total, vamos. Completamente, ¿no? O sea, ella está saliendo con otra persona, está en la noria, él le gusta la protagonista, sube a cenar a noria y le dice que quiere salir con ella y si no, pues se va a dejar ir. Y luego dice, no voy a parar hasta que ella consienta. Y luego ella dice, sí. Entonces, si tú eres, ¿qué mensaje nos dice del consentimiento? Que es algo que se puede obtener a la fuerza y que sigue siendo válido. Y, por ejemplo, si tú eres un chico que te gustan las chicas y ves esto, ¿qué mensaje te está mandando? El que la sigue, la consigue, ¿no? Sí, ¿no? Que en verdad es como una carrera de obstáculos y que tú, si insistes, pues al final da igual cómo tengas ese sí, que todo es válido hasta que obtengas ese sí, da igual cómo. ¿Y qué pasa si eres una chica que estás viendo esto? Quizás luego piensas de que esto es un comportamiento aceptable y que es algo romántico, porque esta película es una película muy romántica, El diario de Noah, y quien está haciendo este comportamiento es el protagonista, es el actor sexy, protagonista principal. Entonces, nos está mandando un mensaje a las mujeres de, bueno, es normal que los hombres hagan esto, es normal que insistan, y un poco como que lo que tú quieras no importa, ¿no? Porque ella estaba saliendo con otra persona y al principio ha dicho que no, y él le ha dicho, ¿por qué? Y dice, no lo sé, será porque no quiero. Y él ha seguido insistiendo. Entonces también, como vemos, los mensajes que nos mandan las películas y las series nos mandan unos mensajes sobre consentimiento muy, muy equivocados. Y a ver ahora si funciona el segundo link. No sé si lo puedes poner, Ana. Es otro vídeo, ¿no? Sí, vale. Es de otra película. Vamos a ello. A ver qué os Perdón, parece. yo también quería comentar una cosa sobre este vídeo. Que también ay, perdón. Habla, sí. Que en cuanto al consentimiento y la posición que toma la mujer, creo que hoy en día, además, se está tomando una dirección donde lo que cuenta en las relaciones afectivas, sexuales, afectivos-sexuales, en el caso de la mujer,
es el consentimiento. Al final una mujer y un hombre aprendemos de lo que hace falta, el sentimiento que se busca, el consentimiento. ¿Y dónde está el placer y el deseo? Más allá del consentimiento. Que al final nos quedamos estancados en él. Lo está consintiendo, ya, pero yo no tengo que buscar un consentimiento ni como mujer es el sentimiento que va a validar una relación, sino va más allá. Olvidamos el deseo, olvidamos las ganas que tengas o tu propio bienestar. Solo se busca la palabra consentimiento y se nos olvidan todas las capas que hay después de eso. Gracias, Gorka. Respecto a este aspecto, las definiciones que están buscando organizaciones mundiales como Planet Parenthood en cuanto a consentimiento no es solo un acuerdo para hacer algo, sino que para que este acuerdo sea válido tiene que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que este acuerdo sea libre, es decir, libre de coacción, libre de miedo, de las consecuencias negativas y esta parte de deseo y de voluntad. Sí, esto. Así que es importante, por lo que están luchando muchas organizaciones para que se nos vaya esta idea de consentimiento como un cheque en una casilla, ¿no? Como tengo consentimiento, puedo hacer lo que quiera, porque también una de las definiciones de estas organizaciones es que el consentimiento no es un cheque en una casilla, sino una conversación continua, un proceso de comunicación en el que tienes que ir viendo cómo estáis todos en cualquier momento, si estáis disfrutando, si no, parar, cambiar, qué quiere uno, qué quiere el otro. Y sí, es sobre todo no pensar que es un cheque en una casilla, sino que es mucho más, es toda la comunicación de antes, durante y después. O sea, el protagonista y la protagonista han ido a cenar, ella está claramente bebida, de hecho se tambalea al hablar, al caminar, tiene un poco de dificultad para hablar y él la besa de sopetón, sin preguntar ni nada, la besa y luego ella dice, no, he bebido mucho, mi juicio está incapacitado, tal, él la ignora. Y al final ella dice, me he cansado de decir excusas y él dice, menos mal, y la sigue besando. ¿Qué mensaje nos da sobre cuando una persona ha consumido alcohol si está en condiciones de tener contacto sexual? ¿Sí? Veo que alguien levanta la mano. Sí, bueno, independientemente del alcohol, lo que iba a comentar es que eso se ve en muchas películas también. El hecho de que la mujer dice que no quiere y al final sí quiere y encima le gusta mucho. O sea, entonces sí, el mensaje la verdad es que yo cada vez que lo miro con mirada crítica, eso se ve en casi todas las películas, se ve muchísimo. Y luego cuando la gente dice, es que cuando una mujer dice que no, quiere decir que sí. Y todo el mundo dice, ¡hala, qué barbaridad has dicho! Esto es completamente un disparate. Pero es que luego nos lo ponen en tubo, en un cañón de romanticismo por todas las series y películas. ¿Y qué es lo que vemos? ¿No? Si tú eres una mujer, primero de todo con esto ves que aunque tú tengas muchas ganas, no las tienes que mostrar, ¿no? Los estereotipos que también hemos visto en el curso, de esa doble moral, porque una mujer que muestra deseo pues es etiquetada de facilona para arriba. Entonces, que si tú eres una mujer, tienes que esconder tu deseo y esperar a que sea el hombre el que tenga que hacer ese primer paso. Y bueno, que preguntar y comprobar da igual, que los hombres lo hacen así. Y si tú eres un hombre que te gustan las mujeres, pues que tú tienes que tomar la iniciativa y otra vez más, que la otra persona haya vivido, da igual, no es ningún problema para que tú consigas lo que quieras. Incluso si esa persona te dice que no, es otro obstáculo a saltar para conseguir lo que tú quieres. De hecho, al final le dice, menos mal que te has quedado sin excusas, o sea, menos mal que te callas ya y que me dejas hacer lo que yo he venido a hacer aquí. Y sobre todo esto, ¿no? Luego el que luego es bueno, es que al final, si es que al final quería, ¿no? Aunque se estuviera diciendo que no y que me dijera razones, yo sé que al final quiere. Esos son los mensajes que nos mandan esta cultura de violación. Sí, no sé si alguien quiere añadir algo más, si no pasamos al siguiente. Pues siguiente.
La siguiente, ¿qué es? ¿La expo o un vídeo? Letras de canciones. Pero está en otro link, ¿no? No, bueno, en el de la presentación. En el de la presentación. Vale, vale. Entonces, este es... Me parece que es este. ¿Lo estáis viendo? No. No, esperar un segundito. Primero tengo que compartir, que no le estoy dando. Ay, a ver. No sé por qué se me ha ido. Bueno, si no, continúo sin Mientras lo voy presentar. buscando, continúa, Laura. Vale, pues también se perpetúa a través de letras de canciones que nos siguen enviando mensajes confusos y perjudiciales sobre el consentimiento. No sé si os acordáis de una canción de Robin Thicke y Pharrell Williams, la de Blurred Lines, esa de I know you want it, I know you want it, se hizo muy famosa y precisamente en 2013 fue prohibida en varias universidades porque la letra de esta canción básicamente decía que todo esto del consentimiento, si alguien quiere o no, son unas líneas muy borrosas y que yo sé que en el fondo tú quieres. Y utilizaba muchas frases que utilizan agresores sexuales. Y a veces cuando pensamos en cultura de violación, quizás lo primero que pensamos es en letras de reggaetón, que son muy explícitas, pero encontramos mensajes que normalizan la violencia sexual y mandan mensajes confusos en gran variedad de géneros musicales. Precisamente en esta canción, durante el rodaje del videoclip, básicamente eran los dos cantantes vestidos y luego había algunas modelos casi desnudas, entre ellas Emily Ratajkowski, seguro que lo he pronunciado mal, que es una supermodelo que cuando ella escribió recientemente un libro sobre su vida, denunció, ahí ha vuelto la presentación, que Robin la acosó. Le tocó los pechos por detrás durante el rodaje, a lo que el cantante solo se llevó una bronca porque él estaba un poco borracho. Entonces, otra vez, cómo normalizamos y toleramos este tipo de comportamientos. Por ejemplo, cuando una persona comete una agresión, si es un hombre y ha bebido, se le perdona mucho más. En cambio, si es una mujer que la han agredido y ha bebido, es como un motivo de condena. Esa doble moral. Siguiente. Vale, como veo que vamos un poco justos de tiempo, bueno, luego son los mitos sobre la violación, que es lo que hemos hablado antes, y que son creencias erróneas y estereotipadas sobre los mitos de violencia sexual, los agresores y las víctimas de agresiones. Por ejemplo, como vemos aquí en la presentación, un mito es que las personas que cometen agresiones son personas perturbadas, que se les nota en la cara que son peligrosas. Y la realidad es que la mayoría de agresores son personas comunes que pueden llegar a ser encantadoras. Otro mito es que si la víctima no luchó físicamente, realmente no se trata de una agresión. Y la realidad es que los agresores pueden utilizar muchas formas de coacción, amenazas y de manipulación para evitar una lucha. O incluso pueden utilizar drogas o alcohol para incapacitar a sus víctimas. Eso que estamos viendo, que ahora en España estamos viendo tantos casos de sumisión química, no sabemos si son más casos o simplemente ahora se empiezan a denunciar más. Siguiente, otro mito es que solo las mujeres pueden ser agredidas sexualmente. Es un mito y la realidad es que cualquiera puede ser agredido sexualmente independientemente de su género. Y por ejemplo, con los hombres existe el mito de que esta creencia errónea de que los hombres no pueden ser agredidos, y esto, como no os puedo enseñar el vídeo que había preparado, había puesto también ejemplos de cómo en las series y películas se muestra la agresión sexual que los hombres reciben en manos de mujeres como humor, como una broma, porque claro, se supone que los hombres no pueden ser agredidos porque los hombres siempre quieren sexo, entonces no puede ser que un hombre sea agredido y mucho menos por una mujer. Es como siempre lo plantean en clave de humor, lo que es completamente injusto e intolerable. No sé si se os ocurre algún otro mito sobre la violación.
Otro mito que a mí se me ocurre, por ejemplo, es que todas las agresiones suceden en lugares aislados o callejones oscuros. Esto es un mito. La mayoría de agresiones suceden en el entorno de las víctimas, en lugares considerados seguros, como son su casa, el trabajo, no sé, un coche, su coche, lo que sea. Otro mito es que los agresores son personas desconocidas por las víctimas. La realidad es que entre el 80 y el 85% son personas del entorno de las víctimas, que son pues parejas, exparejas, familiares, compañeros de trabajo. Entonces, todos estos mitos, que hay muchísimos, lo que hacen es nos afectan. Siguiente, perdón, que me estoy avanzando. Siguiente. Sí. Vale, todos estos mitos afectan a las personas que trabajan en las instituciones, que tienen que atender a las personas que cuando sucede una agresión. Esta frase de cerró usted bien las piernas fue una pregunta que le hizo la magistrada a una víctima que estaba denunciando una agresión. Entonces, siguiente. Esta doble victimización es el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima a la hora de investigar el delito e instruir a las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido. Jueces, policías o abogados, entre muchos otros. Entonces, no es de extrañar que solo un 20% de las mujeres que, por ejemplo, que son violadas denuncian. Y que muchas personas prefieran no denunciar por no tener que enfrentarse a toda esta doble victimización que se produce después por parte de las instituciones. Porque claro, si tú te crees estos mitos, por ejemplo, otro mito es que las personas mienten sobre las agresiones, que por ejemplo una mujer por despecho denuncia una violación o una agresión, cuando los datos nos indican todo lo contrario, que menos de un 2% de las denuncias son falsas, y no sé en España, pero por ejemplo en Estados Unidos también es un 2%, pero en ese 2% se incluyen denuncias que no siguieron para adelante. O sea, que no significa que sean falsas, significa que la persona no continuó con el proceso. Entonces, si tú crees estos mitos, seguramente si eres un juez o un policía te va a afectar a la forma en la que vas a tratar a esa persona. Sobre todo cuando no te cuadra con esa imagen de violación perfecta. Siguiente. Vale, uno más para atrás. Vale, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día con todo este panorama de cultura de violación que la tenemos por todos lados, sin estresarnos y desesperarnos? Pues primero de todo, podemos educarnos sobre qué son las relaciones sexuales consentidas. Siguiente. Después podemos mostrar tolerancia cero a la violencia sexual y utilizar nuestra voz. Por ejemplo, si estamos teniendo una conversación y alguien hace un comentario que culpabiliza a las víctimas o una broma o de una violación, pues podemos intervenir. No solo estamos parando esta cadena, sino que además si en nuestro entorno hay una persona que ha sufrido una agresión, puede identificarnos como personas seguras y quizás se pueda sentir más apoyada o incluso se abra a hablar con nosotros o lo que sea. Siguiente. Practicar el consentimiento en todas nuestras relaciones y no solo las sexuales o amorosas. Tenemos 1000 oportunidades al día de practicar consentimiento con nuestras amistades, con nuestros familiares, y cuando más nos acostumbramos a comunicar lo que queremos, lo que no queremos, a poner nuestros límites, a respetar los límites de los demás en situaciones que tienen mucha menos carga, mucho menos intensas, como puede ser, no lo sé, un amigo se quiere ir a casa en una cena y en vez de insistirle, quédate, por favor, quédate un rato más, va, no te vayas, simplemente aceptarlo. Una vez interiorizamos esto, cuando estemos en una situación sexual nos va a ser mucho más fácil tener esta comunicación, este entendimiento sobre los límites, de cómo respetar los de las otras personas, etc. Siguiente. No utilizar lenguaje misógino, capacitista, racista y LGTBI-fóbico, y seguro que me dejo muchas más opresiones, pero como hemos dicho, el vocabulario tiene un efecto, la forma que hablamos, y cada una de estas opresiones
Cuanto más opresiones tienes, más riesgo también tienes de sufrir violencia y que esa violencia se quede como más impune. Entonces, una forma de contribuir es no utilizar este vocabulario. Siguiente. Cuestionar los estereotipos de género y reflexionar sobre nuestra propia masculinidad, feminidad o fluidez de género, no binarismo. Muchas veces quizás tenemos asentadas unas ciertas cosas, por ejemplo, pues para mí, si tengo una cita, pues asumir directamente que el chico tiene que pagar la cuenta y si no me ofendo, ¿no? Pues reflexionar en estas cosas, por qué nos ofenden o por qué las damos por supuestas, si es algo que nos ha dicho la sociedad o es algo que viene de nosotros y reflexionar sobre cómo queremos nosotros vivir nuestra feminidad, masculinidad a nuestra manera, sin todos estos condicionantes. Y por último, no juzgar a las víctimas, creerlas y apoyarlas. Y muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tengo que deciros muchas gracias por la paciencia con todos los problemas técnicos. Y muchas gracias, Ana, por haberme estado asistiendo en toda la presentación.